Firmé por ella porque la amaba, y terminé siendo el único que pagó el precio. Al principio, no parecía un problema. Creo que eso fue lo que hizo todo más difícil de ver. Porque no empezó con una crisis grande, ni con una escena que me obligara a reaccionar. No hubo un día claro en que pudiera señalar algo y decir, esto está mal. Fue más lento que eso. Más silencioso. Se fue instalando poco a poco hasta convertirse en parte de nuestra rutina sin que yo lo cuestionara lo suficiente. Vivíamos juntos desde hacía casi 3 años. No estábamos casados, pero tampoco éramos una relación pasajera. Compartíamos renta, cuentas, muebles comprados entre los dos y conversaciones sobre una casa algún día. Yo me llamo Dorian, y en ese momento estaba convencido de que estaba construyendo una vida con Selene. Porque al inicio, todo funcionaba. Selene siempre había tenido una relación extraña con el dinero, pero no era algo que me preocupara demasiado. Le gustaba comprarse cosas, ropa, decoración, pequeños caprichos que parecían normales para alguien joven con salario propio. Nada que sonara alarmante. Nada que pareciera fuera de control. Hasta que dejó de ser así. No fue de golpe. Nunca lo es. Siempre había una explicación. Una semana difícil en el trabajo. Una pelea con una amiga. Un mal día. Sentirse agotada. Sentirse triste. Sentirse poco valorada. Y de alguna forma, casi todo terminaba igual. Compras. Al principio eran bolsas pequeñas sobre la mesa de la cocina. Después cajas en la entrada. Luego paquetes llegando varias veces por semana. Y lo que más me costó entender entonces no era el gasto en sí, era lo que venía después. Cada vez repetíamos la misma conversación. Lo sé, me pasé un poco, pero esta vez sí voy a controlarlo. No vuelve a pasar. De verdad. Y yo. Le creía. No porque fuera ingenuo, sino porque quería creerle. Porque en ese punto no lo veía como un problema serio, sino como algo que podía corregirse con tiempo, apoyo y paciencia. Porque cuando amas a alguien, muchas veces interpretas los patrones como etapas temporales. Además, no era como que las cosas estuvieran cayendo. Todavía. Yo tenía un buen trabajo. Si un mes faltaba algo para la renta, lo cubría yo. Si la comida se disparaba, lo ajustaba yo. Si salía una factura inesperada, también. Al inicio lo veía como apoyo. Después como responsabilidad. Y eventualmente, como costumbre. Pero lo más peligroso no fue eso. Fue que mientras yo empezaba a cargar más, Selene nunca dejó de gastar igual. Porque cuando alguien siempre resuelve lo que pasa después, nunca sientes realmente el problema. Y eso fue exactamente lo que pasó. Hasta que dejó de ser algo fácil de cubrir. Hasta que ya no era un mes complicado. Hasta que lo que teníamos enfrente dejó de ser desorden, y se convirtió en riesgo. Una noche llegó sentándose frente a mí con una seriedad poco común. Sin teléfono en la mano. Sin distracciones. Sin sonrisa defensiva. Necesito hablar contigo de algo importante. Recuerdo que incluso me sentí aliviado. Pensé que por fin estaba viendo lo mismo que yo. Me habló de independencia financiera. De construir algo propio. De dejar de depender de un salario fijo. De una idea de negocio que, según ella, podía cambiarnos la vida a los dos. Tenía números impresos, nombres posibles, proyecciones optimistas y una seguridad que no le había visto en mucho tiempo. Y por primera vez en meses. Sonaba distinta. No como alguien prometiendo mejorar. Como alguien prometiendo transformarse. Sé que no he sido la mejor con el dinero, me dijo, mirándome directo. Pero esto no es gastar. Esto es invertir. La palabra la repitió varias veces. Invertir. Construir. Crecer. Futuro. Yo quería creerle tanto, que casi me convencí antes de que terminara de hablar. Hasta que dijo lo único que realmente necesitaba de mí. Solo necesito que me ayudes con una cosa. La miré en silencio. Ser mi garante. Y ahí fue la primera vez que dudé de verdad. No de ella, sino de todo lo que llevábamos años normalizando. Pero aún así, lo hice. Actualización 1. Cuando Selene me habló del préstamo, no lo hizo como algo improvisado. Y creo que eso fue lo que más me convenció. No llegó con una idea vaga ni con frases vacías. Tenía números anotados, un presupuesto armado, costos iniciales, posibles clientes y hasta una proyección optimista de cuánto tiempo tardaría en recuperar la inversión. Hablaba de independencia,
de dejar de depender de un empleo que odiaba y de construir algo que, según ella, nos daría más estabilidad a los dos. Y por primera vez en mucho tiempo, sonaba diferente. No era la típica promesa de voy a cambiar. Era más bien, voy a hacer algo distinto. Y para mí, eso marcó la diferencia. Sé que no he sido la mejor con el dinero, me dijo una noche, sentada frente a mí en la mesa del comedor, mucho más seria de lo normal. Pero esto no es lo mismo. Esto es una inversión. La palabra inversión la usó varias veces. No es para gastar, Dorian. Es para construir algo, algo para nosotros. Y en ese momento, quise creerle. No porque ignorara todo lo que había pasado antes, sino porque quería que fuera cierto. Porque después de tanto tiempo sintiendo que yo sostenía más de lo que debía, la idea de que Selene también estuviera dando un paso real, se sentía como descanso. Solo necesito que me ayudes con una cosa, continuó. Ahí entendí lo que venía. Ser mi garante. Hubo silencio. No porque no supiera lo que significaba, sino porque lo sabía demasiado bien. Ser garante no era apoyar. Era comprometerme. Era poner mi nombre en algo que, si salía mal, terminaría cayendo sobre mí. Selene se inclinó hacia adelante, como si pudiera leer la duda en mi cara. Yo me hago cargo de todo. De verdad. Esta vez no vas a tener que cubrir nada. Esa frase, esta vez, no pasó desapercibida. Y también voy a cambiar con los gastos, añadió rápido. Ya lo he estado pensando. Sé que no puedo seguir así. Eso también quería creerlo. Porque en teoría, sonaba maduro. Sonaba consciente. Sonaba como la conversación que llevaba años esperando. Esto es para algo serio, dijo finalmente. No lo voy a desperdiciar. Y en ese momento yo no estaba pensando solo en dinero. Pensaba en cada vez que cubrí una factura sin decir nada. En cada promesa repetida. En cada ocasión en que elegí no convertir un problema en discusión porque me aterraba lo que podía significar reconocerlo. Y aún así, dije que sí. No porque estuviera convencido al 100%, sino porque en ese punto, decir que no se sentía como aceptar que nada iba a cambiar. Y yo todavía no estaba listo para aceptar eso. Firmé unos días después. Recuerdo sostener el bolígrafo con una incomodidad difícil de explicar. Había una parte de mí que seguía dudando, que seguía preguntándose si estaba cometiendo un error enorme. Pero había otra parte, más fuerte en ese momento, que quería creer que esto era el punto de inflexión que necesitábamos. Un cambio. Algo que rompiera el patrón. Y durante las primeras semanas, pareció funcionar. Selene estaba enfocada, organizada, hacía listas, hablaba con entusiasmo, investigaba proveedores, comparaba precios, se despertaba temprano y hasta empezó a recortar algunos gastos innecesarios. No todos, pero lo suficientes para que se sintiera distinto. Y por un momento, de verdad creí que esta vez sí iba a ser diferente. Hasta que dejó de serlo. No fue inmediato. Fue sutil. Otra vez. Primero apareció una compra pequeña que no estaba en el plan. Era necesaria para el negocio. Después otra. Esto me va a ayudar a avanzar más rápido. Y luego, ya no eran cosas necesarias. Ropa, decoración, caprichos que no tenían nada que ver con lo que me había prometido. Solo esta vez, me dijo cuando lo mencioné. Esa frase, otra vez. Y ahí sentí algo que no había sentido antes con tanta claridad. No sorpresa, no frustración, sino reconocimiento, porque ya había estado ahí. Y sabía exactamente hacia dónde llevaba. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez, no era solo su dinero. Y lo peor, es que Selene no parecía entender la diferencia. O no quería hacerlo. Mientras tanto, el negocio empezó a perder forma. Lo que al principio parecía claro y estructurado empezó a volverse humo. Menos acción, más ideas. Menos ejecución, más excusas. Menos enfoque, y más distracciones. Y en medio de todo eso, su trabajo empezó a resentirse también. Llegaba tarde. Se desconectaba mentalmente. Se quejaba de todo. Compraba desde el teléfono en horario laboral. Al inicio pensé que era estrés por la transición. No lo era. Era el mismo patrón. Solo que ahora, las consecuencias eran mucho más grandes. Y lo que yo no sabía todavía, es que lo peor apenas venía en camino. Actualización 2.
Lo del trabajo de Selene no pasó de un día para otro. Y creo que eso fue lo más frustrante de ver. Porque no fue una sorpresa. Fue algo que se fue construyendo lentamente, igual que todo lo demás. Al principio eran pequeños comentarios que ella misma soltaba como si no significaran nada. Hoy llegué un poco tarde, pero no pasa nada. Estuve distraída, pero lo resolví. Ese lugar me está drenando. Nada grave. Nada urgente. Nada que justificara una reacción fuerte. Pero con el tiempo, esos pequeños detalles empezaron a acumularse. Llegadas tarde más frecuentes. Tareas dejadas para después. Quejas constantes. Mensajes en horario laboral. Y compras desde el teléfono como si fuera lo más normal del mundo. Al principio intenté no meterme demasiado. No era mi trabajo. No era mi responsabilidad directa. Y además, ya había aprendido que cualquier intento de señalar algo terminaba en la misma secuencia. Promesas, excusas, repetición. Pero hubo un punto donde ya no se podía ignorar. Una tarde llegó a casa más temprano de lo normal. No traía bolsas. No venía hablando por teléfono. No tenía esa energía acelerada con la que normalmente entraba. Y eso, por sí solo, ya era raro. La vi dejar las llaves en la mesa y quedarse quieta. ¿Qué pasó?, le pregunté. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Me despidieron. Así, sin rodeos. Sin explicación inicial. Y por un momento no supe qué decir. No porque no entendiera lo que significaba, sino porque en el fondo, ya lo veía venir. No sabía exactamente cuándo ni cómo, pero la dirección estaba clara desde hacía tiempo. ¿Por qué?, pregunté finalmente. Se encogió de hombros. Dicen que bajo rendimiento. Silencio. Dicen, repitió, como si no fuera algo completamente suyo. Respiré hondo. ¿Y tú qué piensas? Esa pregunta no le gustó. Lo vi en la cara antes de que hablara. Pienso que no me estaban dando lo que necesitaba para trabajar bien. Asentí sin interrumpir. Que no me apoyaban. Silencio. Que todo era presión. Otra pausa. Y que al final, no era el lugar correcto para mí. Esa última parte la dijo con más seguridad. Como si ya hubiera decidido esa versión de la historia y necesitara decirla rápido. Pero yo estaba viendo otra cosa. No por juzgarla, sino porque había estado ahí demasiado tiempo. También llegabas tarde, dije con cuidado. Me miró de inmediato. No siempre. Pero sí varias veces. Todo el mundo llega tarde alguna vez. Y estabas distraída. Porque estaba haciendo 1000 cosas. La miré unos segundos. Incluyendo comprar en horario laboral. Silencio. Y ahí cambió el ambiente. Porque ya no era conversación. Era confrontación. Ahora me vas a culpar a mí, dijo, alzando el tono. No te estoy culpando, respondí, manteniendo la calma. Estoy tratando de entender. Pues entiende esto, continuó, ya molesta. Si tú me hubieras apoyado de verdad, nada de esto pasaba. Esa frase, esa sí no la esperaba. ¿Cómo que no te apoyé? Siempre estuviste encima de mí con el dinero, con lo que gastaba, con lo que hacía. Porque había un préstamo de por medio. Exacto, me interrumpió. Eso fue lo que me presionó. La miré intentando procesar lo que acababa de escuchar. El préstamo fue tu idea. Sí, pero tú aceptaste. Y ahí entendí algo importante. No lo que estaba pasando, sino cómo lo veía ella. Tú también te comprometiste, siguió. No puedes actuar ahora como si no tuvieras nada que ver. Y en ese momento algo dentro de mí cambió. No de golpe, pero sí lo suficiente. Porque por primera vez no estaba viendo solo sus decisiones. Estaba viendo el patrón completo. Y mi lugar dentro de él. Me comprometí a apoyarte, respondí más tranquilo de lo que esperaba. No a ser el responsable de todo mientras tú haces lo mismo de siempre. Silencio pesado. No estoy haciendo lo mismo, dijo, ya sin fuerza. Sí lo estás. No levanté la voz. No hacía falta. Solo que ahora las consecuencias son más grandes. Esa frase quedó suspendida entre los dos. Y esta vez no tuvo respuesta inmediata. Porque creo que, en el fondo, también lo sabía. Pero aceptarlo era otra cosa. Y lo peor de todo fue que en ese momento entendí algo que no quería aceptar. Esto no iba a cambiar. No con promesas. No con presión.
no con más apoyo. Porque el problema no era la situación. Era cómo reaccionaba ella a todo. Y eso no se arregla con dinero, ni con paciencia, ni esperando un poco más. Y por primera vez desde que empezó todo, dejé de pensar en cómo salvar lo nuestro. Y empecé a pensar en salir de ahí. Actualización 3. Después de esa conversación, algo se terminó. No de forma dramática. No con una pelea final, ni con platos rotos, ni con una escena que justificara contarle a otros que todo explotó. Fue más silencioso que eso. Más definitivo. Porque por primera vez, dejé de intentar arreglarlo. Y eso cambió completamente la dinámica. Los días siguientes fueron extraños. Seguíamos compartiendo el mismo apartamento, la misma cocina, el mismo sofá y horarios cruzados, pero sin la intención de sostener lo que había entre nosotros. Ya no había intentos de hablar, ni propuestas de mejorar, ni esa sensación constante de que si hacíamos el esfuerzo correcto todo podía volver a encajar. Solo coexistíamos. Y eso fue lo que hizo todo más claro. Porque cuando dejas de esforzarte por mantener algo, lo que queda es lo que realmente hay. Y en nuestro caso, no era mucho. Selene seguía en lo suyo, justificando lo del trabajo, hablando de jefes tóxicos, de mala suerte, de que la gente no entendía su potencial. Evitaba cualquier conversación que la obligara a asumir responsabilidad real. Yo, por mi parte, empecé a organizar cosas más prácticas. Revisé cuentas. Saqué balances. Miré el estado del préstamo con calma por primera vez. Y fue ahí donde el golpe se volvió completamente real. El dinero ya no estaba. No estaba invertido en algo tangible. No había negocio funcionando. No había maquinaria. No había inventario. No había nada que pudiera mirar y pensar, al menos quedó esto. Se había ido en lo mismo de siempre. Compras. Gastos impulsivos. Intentos de llenar algo que nunca se llenaba. Y esta vez no había forma de cubrirlo sin consecuencias. Esa fue la última conversación seria que tuvimos. No fue larga. No fue emocional. Fue directa. La encontré en la cocina sirviéndose café como cualquier otra mañana. No puedo seguir así. Lo dije sin enojo. Sin dramatismo. Solo con mucho cansancio. Me miró como si ya supiera lo que venía, pero no quisiera decirlo primero. Así como. Sosteniendo todo. Silencio. Esto no es una ayuda puntual, continué. Es una dinámica que se volvió normal, y no debería serlo. No respondió de inmediato. Luego hizo lo que siempre hacía cuando algo la incomodaba. Restarle peso. Estás exagerando. Esa frase. Otra vez. Y por primera vez no me afectó. No respondí. Solo lo estoy viendo como es. Silencio. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a dejar por esto ahora? No lo dijo con tristeza. Lo dijo con molestia. Como si mi reacción fuera una falta de lealtad. No es ahora, respondí. Es hace tiempo. Eso sí la tocó. Lo vi en su cara. Solo que ahora ya no lo estoy ignorando. Silencio largo. Pesado. Luego dijo algo que, para sorpresa de ambos, era verdad. Todo esto también es tu culpa. Tú lo permitiste. La miré unos segundos. Sí. Se quedó quieta. No esperaba que aceptara nada. Lo permití. Tragó saliva. Y por eso mismo, no lo voy a seguir permitiendo. Esa fue la primera vez en toda la relación que puse un límite sin suavizarlo. Sin justificarlo. Sin dejar una puerta abierta para negociar. Y eso, fue lo que realmente la molestó. No la ruptura, sino que esta vez no había margen para manipular la conversación. No hizo una escena, pero cambió por completo. En cuestión de días empezó a recoger sus cosas. No de golpe ni con dramatismo. Poco a poco. Como alguien que acepta una realidad sin querer mirarla directamente. Una lámpara menos. Ropa faltando del closet. Cajas cerca de la puerta. El eco creciendo en el apartamento. Y cuando finalmente se fue, no hubo despedida. No hubo abrazo final. No hubo cierre romántico. Solo ausencia. El lugar se sintió distinto de inmediato. Más silencioso. Más vacío. Pero no en la forma que yo esperaba. No sentí que faltara algo. Sentí que dejaba de cargar algo. Y aún así, los problemas no se fueron con ella. El préstamo seguía ahí. Las cuotas seguían ahí.
Las consecuencias seguían siendo mías. Y esa fue la parte más difícil de aceptar. Que aunque la relación había terminado, lo que permití dentro de ella no desaparecía tan fácil. Epílogo. Supe de Selene meses después. No porque la buscara, sino porque alguien en común lo mencionó en una conversación cualquiera, como se mencionan los temas que antes fueron tormenta y después se vuelven dato. Había vuelto con sus padres. No estaba trabajando. Y, según me dijeron, había empezado a buscar ayuda. Terapia. Al principio no supe qué sentir. No fue alivio. No fue satisfacción. Tampoco tristeza. Fue claridad. Porque en ese momento entendí algo que, si soy honesto, probablemente ya sabía desde antes. El problema nunca fue solo el dinero. Era todo lo que había detrás. La impulsividad. La necesidad constante de llenar vacíos con cosas. La incapacidad de sostener incomodidad sin escapar hacia algún consumo. La costumbre de convertir cada consecuencia en culpa ajena. Y aunque una parte de mí habría querido que eso pasara antes, que lo entendiera cuando todavía vivíamos juntos, cuando aún quedaba algo que salvar, cuando todavía no estábamos rotos del todo. No fue así. Y eso también es parte de la realidad. A veces las personas no cambian cuando tú lo necesitas. Cambian cuando ya perdieron demasiado. Yo también cambié. No en la forma heroica que uno imagina después de una historia difícil. No me volví invencible. No me convertí mágicamente en alguien perfecto. Pero sí cambié lo suficiente como para entender algo que antes no veía. Ayudar a alguien no es el problema. El problema es cuando esa ayuda se convierte en la estructura completa de la relación. Cuando uno sostiene, el otro promete, uno resuelve, el otro repite, y ambos llaman amor a algo que en realidad es desgaste. Durante mucho tiempo pensé que yo era el bueno de la historia, el responsable, el paciente, el que dio de más. Y aunque algo de eso era cierto, también tuve que aceptar mi parte incómoda. Yo participé en el patrón. Cada vez que cubrí una deuda sin exigir cambio real. Cada vez que acepté una excusa por miedo al conflicto. Cada vez que confundí paz momentánea con estabilidad. Cada vez que preferí seguir cargando antes que enfrentar lo evidente. Eso también fue elección. Terminé pagando cuotas durante bastante tiempo. Meses de transferencias automáticas que me recordaban decisiones viejas. Cada pago era molesto, sí, pero también extrañamente útil. Porque me obligó a no romantizar nada. No fue una mala racha. No fue solo amor. No fue tuve mala suerte. Fueron decisiones. Las suyas. Y las mías. Con el tiempo cambié de apartamento. Más pequeño, más simple, más mío. Aprendí a vivir con menos ruido. A revisar cuentas sin ansiedad. A valorar la tranquilidad como algo serio y no como aburrimiento. También aprendí algo más importante. Que una relación no mejora porque uno aguante más. Mejora cuando ambos cargan. La última vez que vi a Selene fue casi un año después, en una tienda de comestibles. Iba con ropa sencilla, sin la energía acelerada que siempre llevaba encima. Nos miramos con esa mezcla rara entre pasado y distancia. Nos saludamos. Nada dramático. Nada cinematográfico. Me dijo, espero que estés bien, Dorian. Le respondí, lo estoy. Y era verdad. No hablamos más de 2 minutos. No mencionamos dinero. No mencionamos culpa. No mencionamos lo que fuimos. A veces el cierre no llega en una gran conversación. Llega cuando ya no hace falta tenerla. Si algo aprendí de todo esto es simple. No todas las personas que amas están listas para construir contigo. Y no todo lo que sostienes merece seguir en pie. Porque cuando una relación depende de que solo uno cargue, no es amor estable. Es una caída lenta. Fui la amante sin saberlo, y cuando por fin quiso dejarlo todo por mí, ya era demasiado tarde. Durante casi un año amé a un hombre que no existía. No me refiero a que fuera falso en todo. Eso sería más fácil de contar. Sería más cómodo decir que era un monstruo evidente, un manipulador torpe o uno de esos hombres que huelen a problema desde la primera cita. No. Si hubiera sido así, yo misma me habría ido mucho antes. Lo difícil de aceptar es que lo que me atrapó en él, también parecía real. Lo conocí un sábado por la tarde en una librería cafetería donde yo iba a leer cuando quería sentirme más interesante de lo que realmente era.
Estaba en la sección de viajes intentando decidir entre 2 libros que no iba a comprar cuando me habló con una naturalidad extraña, sin esa energía pesada de los hombres que ensayan frases frente al espejo. Me preguntó cuál de los dos valía la pena. Terminamos hablando casi 1 hora. Era inteligente, tranquilo, atento sin ser invasivo. Tenía esa seguridad silenciosa de los hombres que no necesitan llamar la atención porque ya están cómodos consigo mismos. Me hizo reír varias veces, me escuchó de verdad y, cuando me pidió mi número, lo hizo sin presión, como si aceptar o no fuera igualmente válido. Yo salí de ahí sonriendo sola. En nuestra primera cita me contó que estaba divorciado desde hacía años. Lo dijo temprano, sin dramatismo, como quien aprendió a mencionar ciertas cosas sin convertirlas en tema central. Había habido amor, dijo, pero no compatibilidad. No hijos. No escándalos. Solo 2 personas que tomaron caminos distintos. Me pareció maduro. Me pareció incluso atractivo que hablara sin odio de una exesposa. Con el tiempo me contó más detalles, que el divorcio lo había dejado vacío un tiempo, que aprendió a valorar la paz, que ahora era más selectivo con quien dejaba entrar a su vida. Esas frases, dichas por el hombre correcto y en el tono correcto, son peligrosísimas. Porque una mujer no escucha solo palabras. Escucha promesa. Nuestra relación tomó una forma muy específica desde el inicio. Nos veíamos sobre todo fines de semana. Viernes en la noche, sábados completos, domingos hasta la tarde. Cenas largas, hoteles boutique a veces, escapadas improvisadas, desayunos lentos, películas abrazados, sexo que parecía confirmar todo lo demás. Entre semana hablábamos mucho. Mensajes constantes, llamadas al final del día, notas de voz, fotos de cosas pequeñas. Si no nos veíamos más era, según él, por trabajo. Tenía responsabilidades fuertes, horarios exigentes y una vida profesional que respeté sin sentir que debía investigarla. Y sinceramente, todo encajaba. No desaparecía por días. No evitaba planes públicos. No escondía el teléfono conmigo. No se veía nervioso cuando sonaba. Conocía restaurantes, me llevaba a lugares lindos, recordaba detalles que yo decía semanas antes. Me miraba como si yo fuera exactamente donde quería estar. No era una aventura clandestina. Parecía una relación adulta. Mis amigas lo aprobaban, aunque algunas encontraban raro que nunca surgiera una integración más clara con su vida entre semana. Yo lo defendía rápido. No todo el mundo vive pegado. Tiene trabajo demandante. Ya pasó por un divorcio, va más lento. Todas eran explicaciones razonables. Y el amor ama las explicaciones razonables. Hubo señales, claro. Siempre las hay cuando uno mira hacia atrás. Llamadas que no podía tomar ciertos martes por la noche. Una costumbre extraña de nunca invitarme espontáneamente a su casa entre semana. Fechas especiales donde aparecía, complicado. Algún mensaje respondido demasiado tarde con excusas perfectas. Pero las mentiras más peligrosas no son las absurdas. Son las que viven cómodamente al lado de la lógica. Además, yo estaba enamorándome. Y una mujer enamorada no siempre ve banderas rojas. A veces simplemente las pinta de otro color. Recuerdo una noche de domingo en la que estábamos acostados después de cenar. Él me acariciaba el cabello y dijo algo que en ese momento me derritió. Contigo siento que la vida volvió a empezar. Yo cerré los ojos y pensé que estaba entrando en algo raro y hermoso. Un amor adulto, después de heridas previas, de esos que llegan cuando una ya no está buscando fantasías. No sabía que la herida previa seguía viva. Y que todavía llevaba anillo. Él se llamaba Carter. Yo me llamo Sabrina. Actualización 1. La mujer que me escribió no empezó insultándome. Eso fue lo primero que me descolocó. Yo estaba en la oficina un miércoles cualquiera cuando entró un mensaje desde un número desconocido. Pensé que sería algo de trabajo o una entrega. Lo abrí sin atención, y terminé leyéndolo 3 veces seguidas. Hola. No nos conocemos. Creo que tenemos algo importante en común, mi esposo. Sentí una descarga en el cuerpo tan inmediata que tuve que sentarme recta. No respondí de una vez.
Miré la pantalla esperando que, si la observaba suficiente tiempo, el texto cambiara solo. Que fuera una broma pesada, una equivocación, una loca buscando conflicto, cualquier cosa menos lo que parecía. Escribió otra vez. No quiero pelear contigo. Sé que probablemente no sabías nada. Pero necesito hablar contigo. La palabra probablemente me ardió. Porque implicaba que existía la posibilidad de que yo sí supiera. Que yo fuera una de esas mujeres que entran a una casa ajena con los ojos abiertos. Y no. Si algo podía jurar en ese momento era que jamás habría aceptado ese papel voluntariamente. Le respondí con dedos temblando. Creo que te equivocaste de persona. La respuesta llegó casi al instante. Una foto. Carter. En una sala que yo no conocía, abrazando a una mujer y a dos niños pequeños frente a un árbol de Navidad. Fecha del diciembre anterior marcada en una esquina. Tardé varios segundos en procesar el detalle más importante. 2 niños. No solo no estaba divorciado. Tenía familia completa. Después llegaron más cosas, una foto de una boda sencilla pero real. Capturas de mensajes donde él le decía que estaba en reuniones tarde. Una imagen reciente de su carro estacionado frente a una casa suburbana que tampoco conocía. Un vídeo corto de uno de los niños corriendo hacia él gritándole papá. Yo no estaba respirando bien. Tuve que ir al baño de la oficina a vomitar. No por moralismo ni drama de película. Por shock físico. El cuerpo también se siente humillado cuando descubre que ha vivido dentro de una mentira. Ella me escribió después de unos minutos. Lo siento. Sé que esto también te destruye a ti. Y esa frase me hizo llorar más que las pruebas. Porque era la primera persona en toda la situación que parecía verme como algo más que daño colateral. Nos vimos 2 días después en una cafetería discreta lejos de mi trabajo. Yo fui pensando que iba a odiarla de inmediato. Era la esposa. La mujer real. La legítima. La que yo había herido sin saberlo. Pero cuando la vi entrar, no sentí odio. Sentí cansancio y una profunda decepción que se asentaba. Era una mujer bonita, sobria, con una postura de alguien que llevaba demasiado tiempo sosteniéndose. No vino maquillada para la guerra ni vestida para competir conmigo. Vino con una carpeta. Eso me asustó más. Se sentó frente a mí y durante unos segundos ninguna habló. Luego dijo. No estoy aquí para culparte. Asentí, incapaz de hablar. Sé cómo hace las cosas. Abrió la carpeta. Había fechas, capturas, reservas, estados de cuenta, fines de semana, de trabajo, que coincidían exactamente con nuestros viajes. Días que yo recordaba como románticos, eran días que ella había pasado sola explicándoles a sus hijos por qué papá no llegaba. Cada coincidencia era una puñalada nueva. ¿Desde cuándo?, pregunté. Contigo, casi 1 año. Bajé la mirada. No sabía. Lo sé. Lo dijo sin dureza. Eso me rompió más. Me contó que no era la primera vez que sospechaba de alguien, pero sí la primera vez que reunía pruebas completas. Que había tolerado demasiado por estabilidad, por sus niños, por miedo, por esperanza, por costumbre. La lista clásica de razones por las que la gente se queda hasta que ya no puede. Yo quería preguntarle por qué me buscó a mí y no solo a un abogado. Me leyó la mente. Porque si tú no sabías, merecías salir de la mentira igual que yo. Lloré en silencio frente a una mujer que, según la narrativa fácil, debía ser mi enemiga. Y aún así. Seguía enamorada de él. Eso fue lo más vergonzoso de admitir, incluso solo dentro de mi cabeza. Porque mientras esa mujer me enseñaba cómo había destruido 2 vidas a la vez. Una parte miserable de mí seguía pensando. Necesito escuchar su versión. Actualización 2. Lo enfrenté esa misma noche. No porque me sintiera fuerte. No porque tuviera dignidad recién descubierta. Lo enfrenté porque estaba desbordada y necesitaba que algo, cualquier cosa, encajara de nuevo. Incluso una mentira nueva me habría servido por unos minutos. Le escribí que necesitábamos vernos urgente. Respondió rápido, como siempre. ¿Todo bien?
Esa pregunta me dio ganas de romper el teléfono. Nos encontramos en su apartamento temporal, un lugar amueblado que según Carter usaba mientras resolvía asuntos de propiedades tras el divorcio. Hasta ese momento yo lo había visto como símbolo de transición elegante. Esa noche lo vi como lo que probablemente siempre fue, escenografía. Entré sin saludar. Le tiré sobre la mesa una de las fotos impresas que su esposa me había dado. Él la miró. No fingió sorpresa. No preguntó de dónde salió. No hizo teatro. Solo cerró los ojos un segundo. Y eso confirmó todo. Háblame. La voz me salió irreconocible. Ahora. Se sentó despacio, como si ya hubiera imaginado ese momento muchas veces. Te iba a contar. Me reí. Una risa fea, vacía. Claro, ¿cuándo? En nuestro aniversario falso. No me hagas esto más difícil. Esa frase me encendió. ¿Más difícil para ti? Por primera vez lo vi perder compostura. No lágrimas, no colapso. Fastidio. Nada de esto empezó como pensaba. Y ahí empezó el desfile clásico de excusas envueltas en tono sincero. Que el matrimonio estaba muerto desde hacía años. Que seguían juntos por los niños. Que vivían como compañeros. Que conmigo volvió a sentir cosas reales. Que jamás quiso lastimarme. Que yo era distinta. Que planeaba salir de todo. Cada frase me dolía porque meses antes me habría servido. Ahora solo sonaba ensayada. ¿Cuántas veces dijiste eso antes? No respondió. Mala señal. ¿Hubo otras? Silencio otra vez. Peor señal. No necesitaba número exacto para entender suficiente. Me levanté para irme, pero me siguió hasta la puerta. No me dejes así. Lo miré con incredulidad. ¿Así como, con una esposa, con hijos, con otra vida entera? Entonces hizo algo que casi me rompe la voluntad. Lloró. No dramáticamente. No de película. Lloró como alguien genuinamente asustado de perder algo. Y esa es la razón por la que hombres así siguen avanzando por años, porque a veces sí sienten dolor. Sí sufren. Sí creen partes de sus propias mentiras. Eso los vuelve peligrosos. ¿Por qué no parecen monstruos? Parecen humanos arrepentidos. Me abrazó y yo no lo rechacé de inmediato. Esa parte me avergüenza todavía. Estaba furiosa, humillada y aún así mi cuerpo recordaba amar al suyo. Te amo a ti, me dijo en el cuello. Esto me explotó antes de poder arreglarlo. Quise creerle. Dios mío, cómo quise creerle. Pasé las siguientes semanas en una especie de doble vida emocional. Le dije que no quería verlo más, y contestaba sus llamadas. Lo bloqueé, y lo desbloqueé 2 días después. Lloraba después de hablar con él y aún así esperaba sus mensajes. Él prometía pasos concretos. Hablaría con la esposa. Iniciaría separación real. No quería seguir mintiendo. Conmigo sí veía futuro. Mientras tanto, seguía viviendo allá. Seguía siendo padre allá. Seguía acostándose probablemente en la misma casa donde me juraba que todo estaba muerto. Yo me odiaba por seguir enganchada. La esposa me escribió una sola vez en ese periodo. Solo cuídate. Él necesita que alguna mujer crea en su versión para seguir funcionando. No respondí. Porque me sentí expuesta. Tenía razón. El punto de quiebre llegó un domingo. Él me había prometido pasar el día conmigo para demostrar prioridades. Reservó almuerzo, habló de planes, incluso mencionó buscar apartamentos nuevos en unas semanas. A las 11 de la mañana canceló. Su hijo estaba enfermo. Y por primera vez no sentí rabia por el cambio. Sentí lucidez. Porque entendí algo brutal. No estaba compitiendo con su esposa. Estaba compitiendo con la realidad. Y la realidad siempre iba a ganarme. Esa tarde acepté una llamada larga con ella. La esposa. Se llamaba Elizabeth. No vino a humillarme.
No vino a reclamar territorio. Vino a decirme una sola cosa que terminó de destruir la fantasía. Yo también fui la mujer especial una vez. Actualización 3. Esa frase me dejó muda. No porque fuera cruel. Porque era sencilla. Y las verdades más devastadoras suelen llegar así, sin adornos. Yo también fui la mujer especial una vez. No había veneno en la voz de Elizabeth. No había competencia. Solo cansancio antiguo y una claridad que yo todavía no tenía completa. Seguimos hablando casi una hora. Me contó cómo la conoció Carter. Cómo también se presentó como un hombre distinto al que terminó siendo. Como al principio era atento, disponible, detallista, casi intuitivo con lo que ella necesitaba. Cómo la hacía sentir única. Cómo hablaba de futuro con facilidad. Cómo parecía tener una capacidad rara para decir exactamente lo que una mujer quería escuchar, sin que sonara falso. Porque al inicio no lo siente falso, dijo. Él también se cree esa versión. Eso me estremeció. Siempre pensé que los mentirosos vivían calculando cada gesto. Ella me mostró algo peor, hombres que se enamoran de la imagen que proyectan mientras dañan a todos alrededor. Le pregunté por qué seguía con él tanto tiempo. No se defendió. Por las mismas razones que tú sigues contestándole. Me quedé callada. Amor. Costumbre. Esperanza. Química. Miedo a empezar de nuevo. Vergüenza de admitir que elegiste mal. El deseo absurdo de creer que contigo sí cambiará. Las razones cambian de ropa, pero se parecen mucho. Antes de colgar me dijo algo más. Si lo quieres, te entiendo. Si lo eliges, también. Solo no te mientas diciendo que serás la excepción. Esa noche no lloré. Me senté en el piso de mi sala y sentí algo distinto. Duelo limpio. No por perderlo a él exactamente, sino por perder la fantasía de lo que pensé que teníamos. Al día siguiente Carter apareció en mi puerta sin avisar. Traía flores, ojeras y una maleta pequeña. De haber pasado eso un mes antes, me habría parecido la escena definitiva del amor. Esa mañana me pareció una invasión tardía. Hablé con ella, dijo apenas abrí. Se acabó. Me voy de la casa. No lo invité a entrar. ¿Y vienes aquí? Vengo contigo. Me mostró la maleta como si fuera prueba de valentía. Ahora sí voy a hacer las cosas bien. Lo miré, largo rato. Era guapo todavía. Familiar todavía. Parte de mí todavía lo quería. Eso también era verdad. Pero había otra verdad más fuerte. Por fin estaba libre, y yo ya no lo deseaba libre. Lo deseaba cuando creía que era íntegro. No, le dije. Frunció el ceño como si no entendiera la palabra. ¿No qué? No vas a venir conmigo. Intentó entrar un paso. Cerré más la puerta. Estoy dejando todo por ti. No, negué despacio. Lo estás perdiendo todo por ti. Esa frase lo golpeó. Lo vi en la cara. No me hagas esto ahora. ¿Ahora cuándo? ¿Cuándo por fin llegas sin esposa, sin mentiras, sin excusas? Se le quebró la voz. Te amo. Respiré hondo. Y fue una de las cosas más difíciles que hice. Yo me enamoré de un hombre divorciado, honesto y disponible. Tú no eres ese hombre. Quiso tocarme el brazo. Me aparté. Podemos empezar de cero. No existe cero para gente como tú. Solo nuevas versiones de lo mismo. Lloró otra vez. Esta vez no me movió. Porque entendí algo tarde, pero a tiempo. La compasión no obliga a permanencia. Le devolví las flores. Le señalé el pasillo. Y cerré la puerta mientras seguía llamándome por mi nombre. Temblé varios minutos después. No por duda. Por abstinencia emocional. Elizabeth me escribió semanas más tarde. Ya había iniciado divorcio formal. No celebraba nada. Solo estaba cansada y avanzando. Yo también.
Pasaron meses difíciles. Dejé de romantizar intensidad. Volví a terapia. Aprendí a distinguir deseo de destino y extrañé cosas que nunca fueron reales. Supe por conocidos que Carter terminó solo en un apartamento rentado, viendo a sus hijos por horarios y contando versiones distintas según quien preguntara. No sentí triunfo. Sentí cierre. Porque al final no perdió dos mujeres. Perdió la capacidad de seguir escondiéndose entre ellas. Y nosotras, por caminos distintos, dejamos de cargar a un hombre que nunca pensó quedarse quieto el tiempo suficiente para conocerse de verdad. Epílogo. Un año después, Elizabeth y yo tomamos café juntas. No para hablar de Carter. Curiosamente, casi no lo mencionamos. Hablamos de trabajo, de lo difícil que fue recuperarse, de terapia, de lo extraño que se siente volver a confiar en una misma después de haber creído una mentira tan grande desde lugares distintos. Ella se veía más ligera. Yo también. Antes pensé que nuestra historia nos condenaba a ser enemigas. Ahora entendía que solo habíamos ocupado papeles diferentes en el mismo desastre. Supe que Carter seguía solo. Saltando entre versiones nuevas de sí mismo según la persona que tuviera enfrente. Ya no me provocó tristeza ni rabia. Solo una especie de pena distante. Cuando me despedí de Elizabeth, me abrazó y dijo algo simple. Nos devolvimos la verdad. Manejé a casa pensando en eso. No lo perdimos todo. Perdimos a un hombre que nunca existió. Y ganamos algo más raro. La capacidad de no volver a enamorarnos de una fantasía. Le di una propuesta llena de amor, ella solo vio lo que faltaba. Hasta ese momento, yo estaba seguro de que ella era la mujer con la que me iba a casar. No lo digo como exageración ahora que todo terminó. Lo digo porque era verdad. No tenía dudas serias, no vivía en conflicto interno, no estaba ignorando una relación rota por costumbre. Estábamos bien. No perfectos, porque ninguna relación real lo está, pero sí lo suficientemente bien como para pensar en el futuro sin sentir miedo. Había química entre nosotros, de esa que no se puede fingir. Nos entendíamos en lo íntimo, disfrutábamos estar juntos y, cuando estábamos solos, el mundo parecía funcionar con facilidad. Podíamos pasar horas hablando o no decir nada y aún así sentirnos cómodos. Teníamos planes, conversaciones sobre vivir mejor, viajes pendientes, ideas de familia en algún momento. Todo lo que uno interpreta como señales normales de que una relación está avanzando hacia algo serio. Por eso, cuando empecé a ahorrar para comprar el anillo, no lo viví como una apuesta. Lo viví como el siguiente paso lógico. Si alguien me hubiera preguntado en esa época qué pensaba de ella, habría respondido sin pensarlo demasiado, que era inteligente, atractiva, divertida y que sabía lo que quería. Eso último incluso me gustaba. Nunca me atrajeron las personas pasivas, las que esperan que la vida les ocurra. Violeta tenía criterio, opinión, gusto definido. Sabía cuando algo le parecía bonito y cuando no. Sabía entrar a un lugar y notar detalles que a mí se me escapaban. Sabía proyectarse. Lo que no entendía en ese momento, era que también medía muchas cosas desde otro lugar. No era una persona cruel ni descaradamente interesada. Si yo le llevaba flores, las recibía. Si le escribía una carta, la leía completa y me abrazaba. Si le preparaba una sorpresa sencilla, sonreía y decía gracias. Nunca rechazó un gesto pequeño ni se burló de algo hecho con cariño. Pero había matices. Y los matices, cuando uno está enamorado, son fáciles de ignorar. Recuerdo que una vez le regalé una cadena sencilla, algo simbólico más que costoso. Le gustó, sí, pero la emoción fue breve, correcta, casi educada. Semanas después, una amiga apareció con un bolso de marca que le había regalado el novio, y ella habló de eso durante días. No con envidia explícita, pero sí con una energía distinta. Otra vez, vimos por redes la propuesta de matrimonio de una conocida en un hotel de lujo, con músicos, flores y fotógrafos escondidos. Ella dijo entre risas. Así sí provoca decir que sí. Yo me reí también. No porque me pareciera importante, sino porque creí que era una broma como tantas otras. Pensé que simplemente le gustaban las cosas bonitas, como a mucha gente. Pensé que una preferencia estética no significaba un sistema de valores. Pensé que una persona podía disfrutar del lujo sin necesitarlo para amar. Y tal vez sí, pero no siempre. Con el tiempo,
Empecé a notar pequeñas diferencias en cómo reaccionaba a ciertas cosas. Un restaurante elegante le cambiaba el ánimo. Una salida sencilla la ponía más neutral. Un regalo hecho con intención la conmovía un momento. Algo visible, caro o llamativo la emocionaba de una forma más profunda. Nunca lo suficiente como para alarmarme. Nunca tan obvio como para pensar que estaba con la persona equivocada. Solo, pequeñas pistas. Pistas que interpreté mal porque quería interpretar bien. Cuando decidí proponerle matrimonio, lo hice pensando en nosotros, no en impresionar a nadie. No quería una puesta en escena para redes sociales ni una producción diseñada para que otros la admiraran. Quería algo íntimo, algo que tuviera sentido con lo que habíamos vivido. Algo que hablara de nosotros cuando nadie más estuviera mirando. Planeé una noche en la playa, al atardecer. Una fogata pequeña. Fotos impresas de viajes y momentos nuestros. Una carta escrita a mano que fui corrigiendo durante semanas. Nuestra música sonando en una bocina discreta. El anillo no era gigantesco ni ostentoso, pero era bonito, elegante y comprado con esfuerzo real. Para mí, era perfecto. Porque no representaba dinero. Representaba intención. Y esa fue exactamente la diferencia que yo todavía no entendía. La noche salió como la imaginé. El mar tranquilo, el clima perfecto, ella hermosa, la emoción en mi pecho tan fuerte que casi no podía hablar cuando empecé a leer la carta. Me temblaban las manos. Recuerdo pensar, mientras me arrodillaba, que ese iba a ser uno de los mejores recuerdos de mi vida. Y durante unos segundos, también lo creí. Hasta que vi su cara. No era tristeza. No era emoción. No era felicidad. Era algo mucho más confuso. Decepción. Actualización 1. Durante unos segundos me convencí de que la estaba interpretando mal. Es increíble la velocidad con la que la mente intenta protegerte cuando algo importante se empieza a romper. Violeta tenía los ojos abiertos, mirando el anillo, luego la fogata, luego a mí. Sonrió, pero no fue una sonrisa completa. Fue una de esas sonrisas que uno hace cuando no sabe bien qué expresión poner. ¿Me estás pidiendo matrimonio?, preguntó. La pregunta me pareció extraña en el momento, porque estaba arrodillado con una caja abierta frente a ella, pero lo atribuí a los nervios. Sí, respondí, tratando de reírme. Claramente sí. Hubo unos segundos más de silencio que se sintieron demasiado largos. Después dijo que sí, me abrazó y me besó. Si alguien hubiera visto la escena desde lejos, habría pensado que todo salió perfecto. De hecho, si yo me hubiera quedado solo con ese instante, quizá también lo habría pensado. Pero cuando uno está enamorado, aprende a leer matices. Y el suyo no era entusiasmo. Era contención. Nos sentamos junto a la fogata y traté de disfrutar el momento. Le entregué la carta, le mostré las fotos que había llevado, intenté llevar la conversación hacia recuerdos bonitos. Ella agradecía todo, decía que estaba lindo, que la carta era hermosa, que yo siempre tenía detalles especiales. Todo correcto. Demasiado correcto. No estaba emocionada como imaginé que estaría alguien que acaba de comprometerse con la persona que ama. No hacía preguntas sobre la boda, no se quedaba mirando el anillo con ilusión, no repetía no lo puedo creer. Estaba amable. Y la amabilidad, en ciertas noches, puede doler más que la crueldad. Cuando regresamos a casa, pensé que quizá necesitaba procesarlo. No todo el mundo reacciona igual, me repetí. Tal vez había sido mucha emoción. Tal vez yo estaba poniendo expectativas irreales sobre cómo debía verse la felicidad. Quise creer eso. A la mañana siguiente subió una historia a redes sociales. No fue una foto del momento. No fue una foto juntos. No fue la playa, la fogata ni la carta. Fue un primer plano del anillo con la canción de moda de fondo. La vi varias veces, sin saber por qué me incomodaba tanto. Hasta que entendí que no era por la publicación en sí. Era porque había más emoción en esa historia de 15 segundos que en toda la noche anterior. Los siguientes días confirmaron lo que yo no quería aceptar. Cada vez que alguien la felicitaba, respondía con frases cuidadas, pero cuando hablaba con sus amigas en privado el tono cambiaba. La escuché una tarde decir entre risas. Sí fue bonito, pero yo pensé que iba a ser algo más guau. Me quedé quieto en la cocina sin hacer ruido. No sé por qué no entré en ese momento. Tal vez porque todavía esperaba estar entendiendo mal. Después vino otra conversación. Una amiga le preguntó por videollamada si había fotógrafo escondido, si había cena reservada, si alguien más estaba cerca para grabar.
Ella respondió. No, fue algo súper íntimo. La forma en que dijo íntimo sonó menos como virtud y más como resignación. Esa noche intenté hablarlo. No fui agresivo, ni siquiera acusador. Solo necesitaba entender. ¿Te gustó la propuesta?, le pregunté mientras cenábamos. Me miró como si la pregunta fuera innecesaria. Claro que sí. Te noté rara. Suspiró. No rara, solo sorprendida. ¿Sorprendida por qué? Jugó con el tenedor unos segundos antes de responder. No sé, pensé que harías algo distinto. Esa frase cayó con más peso del que parece. ¿Distinto cómo? Más especial. Sentí una mezcla extraña de confusión y defensa inmediata. Planeé todo pensando en nosotros. Y estuvo lindo, dijo rápido. No estoy diciendo que no. Solo pensé que, no sé, algo más producido. ¿Producido? Sí, algo más memorable. Miré la mesa y me reí una vez, sin humor. Yo pensé que pedirte matrimonio ya era memorable. No le gustó mi tono. No exageres. ¿Sabes a lo que me refiero? Y sí, lamentablemente, ya empezaba a saber. No se trataba de amor. No se trataba de compromiso. No se trataba siquiera de la playa. Se trataba de cómo se veía. De cómo sonaba al contarlo. De si otras personas lo considerarían impresionante. Intenté todavía racionalizarlo. Me dije que quizás solo tenía una fantasía distinta, que no era grave, que la gente tiene expectativas y eso no define toda una relación. Pero entonces llegó el comentario que cambió la forma en que empecé a ver todo. Estábamos viendo televisión cuando, sin mirarme, dijo, bueno, siempre podemos hacer una sesión de fotos después con algo más bonito. ¿Más bonito que qué? Ahora sí me miró. Que la fogata, amor. Tú sabes. Amor. Lo dijo suave, casi cariñosa. Y aún así fue una de las veces que más lejos la sentí. Porque en ese momento entendí algo que llevaba años ignorando. Yo valoraba lo que significaban las cosas. Ella valoraba cómo se veían y cómo se mostraban. Actualización 2. Después de esa conversación, ya no pude volver al mismo lugar mental donde estaba antes. Por fuera seguíamos comprometidos. El anillo seguía en la mano de Violeta, la gente seguía felicitándonos, nuestras familias hablaban de fechas posibles y amigos nos preguntaban cuándo sería la boda. Todo parecía avanzar como se supone que avanzan las cosas después de una propuesta. Pero por dentro, algo se había detenido. Empecé a recordar escenas viejas con una claridad nueva. Comentarios que antes me parecían inofensivos empezaron a verse distintos. La vez que me dijo que cierto restaurante no era para celebrar nada importante. La vez que una amiga recibió un reloj caro y ella comentó que hay hombres que entienden el nivel de la mujer que tienen. La vez que vio una boda enorme en redes y pasó media hora analizando decoración, vestido, invitados, pero nada sobre la pareja. Antes lo veía como gustos. Ahora empezaba a verlo como prioridades. Y cuando uno cambia lente, cambia toda la película. Violeta, en cambio, parecía más enfocada que nunca. No en nosotros, sino en todo lo que rodeaba el compromiso. Empezó a seguir cuentas de bodas de lujo, Venus exclusivos, vestidos de diseñadores que costaban más que mi carro usado de ese momento. Me enviaba enlaces durante el día con frases como, mira esto para inspirarnos. Imagínate una entrada así. Esto sí sería una boda elegante. Al principio respondía con emojis, tratando de no convertir mi incomodidad en pelea. Pero cada mensaje se sentía menos como ilusión compartida y más como una lista de exigencias disfrazadas de entusiasmo. Una noche saqué números. No por obsesión, por realidad. Hice cuentas de lo que costaría algo cercano a lo que ella insinuaba. Lugar, comida, decoración, fotografía, vestido, música, luna de miel. Incluso bajando expectativas, era una cantidad absurda para nuestra realidad. No imposible a largo plazo, pero sí irresponsable en ese momento. Se lo dije con calma. Creo que deberíamos hacer algo más pequeño y guardar dinero para empezar bien. No reaccionó mal de inmediato. Solo me miró con esa expresión que ya empezaba a reconocer. La de decepción educada. Pequeño como. Íntimo. Familiar. Bonito, pero aterrizado. Suspiró. No quiero una boda triste. Esa palabra me golpeó más de lo que debería. Pequeño es triste. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí. Otra vez sí. Lo que quería decir era que para ella lo sencillo empezaba a parecer insuficiente. Intenté explicarle que una boda no debía dejarnos endeudados, que era más importante la vida después que la fiesta de un día. Le hablé de ahorrar para casa, viajes reales, estabilidad. Violeta escuchó, pero no estaba escuchando lo mismo que yo decía. Siempre hablas como si disfrutar algo bonito fuera un error. No. Hablo como si arruinarnos por aparentar si lo fuera. Silencio. Esa palabra, aparentar, cambió el aire de la habitación. ¿Tú crees que yo quiero aparentar? Creo que te importa demasiado lo que los demás van a pensar. Se levantó de la mesa sin terminar de comer. Y a ti te importa demasiado gastar en mí. No respondí enseguida porque estaba procesando lo injusta que me parecía esa frase. No se trataba de gastar en ella. Se trataba de que nada parecía suficiente si no brillaba. Los días siguientes fueron tensos. Menos cariño, más distancia, conversaciones funcionales. Ella seguía enseñándome ideas de bodas como si nada hubiera pasado, pero ahora cada propuesta tenía un tono extraño, casi desafiante. Este salón es precioso. Esta entrada sería inolvidable. Esto sí se ve como una boda de verdad. De verdad. Otra frase pequeña con demasiado peso. Una tarde fuimos al cumpleaños de una amiga suya que acababa de comprometerse también. Había varias parejas, música suave y el tipo de conversación social donde todos comparan vidas sin decirlo directamente. En algún momento, una de sus amigas me preguntó frente a todos. ¿Y cómo fue la propuesta? Cuéntanos. Sonreí y empecé a contar lo de la playa, la fogata, la carta. Antes de terminar, Violeta soltó una risa ligera y dijo. Sí, fue súper humilde, él es bien sencillo. La mesa se rió. No fue una carcajada cruel. Fue una risa social, rápida, incómoda. Pero yo sentí algo helado en el pecho. Humilde. No romántica. No íntima. No especial. Humilde. La miré esperando que corrigiera, que notara lo que acababa de hacer. Pero siguió sirviéndose vino como si nada. En el carro de regreso no hablé durante varios minutos. Ella fue la primera en romper el silencio. No te pongas sensible, era un chiste. Miré al frente y respiré lento. No me molestó el chiste. Entonces, ¿qué? Me molestó que así es como lo ves. Esta vez no respondió enseguida. Y cuando lo hizo, confirmó lo que yo ya sospechaba. No lo veo mal, solo digo que esperaba más. Ahí entendí algo doloroso. No estaba discutiendo por una boda. Ni siquiera por una propuesta. Estaba descubriendo que la mujer con la que pensaba casarme medía el amor con una regla distinta a la mía. ¿Y si ya nos sentíamos así antes de la boda? No quise imaginar después. Actualización 3. Después de esa noche, empecé a hacer algo que no había hecho en años. Escucharme. Suena simple, pero no lo era. Durante mucho tiempo había interpretado cualquier incomodidad como algo que debía corregir en mí primero. Si algo me molestaba, pensaba que quizá estaba exagerando. Si una actitud me dolía, asumía que debía ser más flexible. Si veía señales confusas, me convencía de que toda relación exige paciencia. Y la paciencia, mal usada, se parece mucho a ignorarse. Los días siguientes Violeta actuó como si nada grave hubiera pasado. Seguía hablando de proveedores, enviándome vestidos, preguntando colores, enseñándome ideas de centros de mesa como si nuestra conversación en el carro hubiera sido solo una molestia pasajera. Pero para mí ya no lo era. Porque cuando por fin entiendes el problema real, ya no puedes distraerte con detalles. Una tarde me mostró el presupuesto preliminar de una wedding planner que una amiga le recomendó. No era una propuesta definitiva, solo una guía. Aún así, la cifra era absurda. No para gente rica. Para nosotros. La miré varios segundos antes de hablar. Esto no es nuestra realidad. Ella dejó el teléfono sobre la mesa con calma. Podría serlo si dejaras de pensar pequeño. No levantó la voz. No estaba peleando. Lo dijo como una opinión sincera. Y por eso dolió más. Pensar pequeño no es lo mismo que vivir con sentido. Suspiró. Siempre conviertes todo en una lección moral. Y tú conviertes todo en apariencia. Silencio. Esa vez no hubo forma de suavizar nada. Se cruzó de brazos y me sostuvo la mirada. ¿Sabes qué creo? Creo que esto te incomoda porque sientes que no puedes darme lo que merezco. No me ofendió.
Me despertó, porque por primera vez entendí que ella no estaba hablando solo de una boda. Estaba hablando de cómo me veía a mí, de lo que representaba, de lo que podía exhibir ante otros. Y yo, jamás había querido ser un símbolo. Quería ser pareja. No se trata de lo que puedo darte, respondí. Se trata de que nada parece suficiente si no impresiona. Se rió una vez, breve, seca. ¡Qué dramático eres! Antes esa frase me habría hecho dudar. Esa vez no. No creo que debamos casarnos. Lo dije tranquilo, sin rabia, sin impulso, y justamente por eso se sintió definitivo. Ella me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? No creo que debamos casarnos. Ahora sí cambió su expresión. Ya no había superioridad tranquila ni tono irónico. Había alarma. ¿Me estás terminando por una boda? No, negué con calma. Te estoy diciendo que no quiero construir una vida con alguien que confunde valor con precio. Eso sí le dolió. Lo vi de inmediato. Qué fácil ahora pintarme como interesada. Nunca dije eso. Lo insinuaste desde el principio. No. Lo ignoré desde el principio. Silencio. Pesado. Crudo. Violeta caminó por la sala unos segundos, intentando ordenar algo dentro de sí. Tú sabías cómo soy. No. Sabía lo que me convenía entender. Esa fue probablemente la frase más honesta que dije en toda la relación. Porque era verdad. No me engañó una villana manipuladora. No me atrapó una persona falsa que fingió años enteros. Ella había mostrado pistas. Yo elegí traducirlas de otra forma. Entonces eso es todo, dijo finalmente. No. Esto es todo lo que ignoramos hasta hoy. No lloró. No lanzó cosas. Solo se volvió fría de una forma que nunca le había visto. Te vas a arrepentir. No respondí, porque ya había pasado demasiado tiempo arrepintiéndome en silencio de cosas más pequeñas. Terminamos esa semana. Cancelamos lo poco que se había avanzado, devolví parte de lo que se podía devolver, perdí dinero en otras cosas y dormí varias noches sintiendo una mezcla extraña de alivio y duelo. No extrañaba una boda. Extrañaba la idea de la mujer que pensé que era. Con el tiempo entendí que no éramos incompatibles por gustos. Lo éramos por valores. A ella le importaba cómo se veía la vida. A mí me importaba cómo se vivía. Y esas dos cosas, aunque a veces coincidan, no son lo mismo. Epílogo. Un poco más de un año después, Violeta me escribió. No hablábamos desde la ruptura. Sabía por terceros que se había casado meses antes con alguien exitoso, de familia conocida, buen apellido, negocio propio. La boda, según vi por redes antes de dejar de seguir todo eso, fue exactamente como ella siempre quiso, elegante, enorme, impecable. Vestido de revista. Lugar exclusivo. Fotos perfectas. Parecía feliz. Su mensaje llegó un jueves cualquiera. Hola. Espero que estés bien. Sé que ha pasado tiempo. Solo quería decirte que últimamente he pensado mucho en ciertas decisiones. No respondí de inmediato. Ella escribió otra vez esa misma noche. Hay cosas que uno entiende tarde. Tú me quisiste bien y yo no siempre lo supe ver. Me quedé mirando la pantalla bastante tiempo. No por esperanza. Por sorpresa. El tercer mensaje llegó al día siguiente. Si algún día te provoca tomar un café y ponernos al día, avísame. No decía demasiado. Pero decía suficiente. Pensé en contestar muchas cosas. Pensé en preguntar si era feliz. Pensé en ignorarla. Pensé incluso en la versión más joven de mí, la que habría corrido a buscar significado en eso. Pero ya no era ese hombre. Así que respondí una sola vez. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero algunas puertas solo se cierran una vez. No volvió a escribir. Y yo tampoco. Porque algunas personas te enseñan lo que quieres. Otras, te enseñan lo que nunca debes confundir con amor.